Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para algo realmente emocionante, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, el turco más guapo y talentoso. Y no solo eso, hoy les voy a contar sobre una historia increíble, una que me dejó con la boca abierta, una que demuestra el impacto que este hombre tiene en sus fans y la increíble conexión que puede crear. Hoy vamos a sumergirnos en un vídeo que lo tiene todo: emoción, sorpresa, y sobre todo, la magia de ver cómo un ídolo se conecta con su público de una manera tan especial. El título lo dice todo: impresionante. Can Yaman conoce a su fan en vivo. La reacción es épica. Y créanme, el título no exagera. Antes de que empecemos y para que no se me olviden, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y por supuesto de sus artistas favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada y comencemos. Ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer a su ídolo? Imaginen la emoción, los nervios, la adrenalina. Es algo que muchos de nosotros como fans anhelamos. Y en este vídeo vamos a ver cómo ese sueño se hace realidad para una afortunada fan de Can Yaman. Pero no solo eso, vamos a ser testigos de una reacción que es inolvidable. El vídeo que les voy a mostrar, y sobre el cual les voy a contar, trata sobre un encuentro que ocurrió en Italia. Específicamente en un evento promocional que se llevó a cabo en Milán, durante la presentación de una nueva campaña publicitaria de una conocida marca de moda de la cual Can Yaman es imagen. La fecha exacta fue el 15 de marzo del presente año, un día que, sin duda, quedará grabado para siempre en la memoria de la afortunada fan. Obviamente no puedo revelar detalles específicos sin arruinar la sorpresa, pero les aseguro que la situación fue completamente inesperada para la fan. No voy a spoilearles demasiado, pero les daré algunas pistas. El vídeo empieza con una toma que nos sitúa en el corazón del evento. Vemos una multitud de personas, entre ellas periodistas, influencers y, por supuesto, fans ansiosos por ver a su ídolo. La cámara se centra en una joven, que identificaremos como Laura para proteger su identidad, quien se encuentra en un espacio reservado para los medios y personalidades invitadas. Laura, completamente ajena a lo que estaba por suceder, está participando en una dinámica propuesta por la marca. Se le ve respondiendo preguntas sobre la campaña, compartiendo su entusiasmo por la nueva colección y, sobre todo, expresando su admiración por Can Yaman. Se nota en su rostro la ilusión, la emoción de estar en ese evento y la esperanza de, al menos, verlo de cerca. Su voz, al hablar sobre Can Yaman, se nota llena de admiración y cariño, dejando claro su estatus de fan incondicional. Y de pronto, la magia. La música se intensifica, las luces se enfocan en una dirección y, de repente, Can Yaman aparece. La multitud estalla en gritos y aplausos, y la cámara enfoca a Laura. Y la reacción de la fan es digna de recordar. Aquí les contaré sobre los diferentes momentos que se ven en el vídeo. Primero, la sorpresa inicial. Imaginen el impacto de ver a su ídolo en persona, justo frente a ustedes, a tan solo unos metros de distancia. La adrenalina sube, el corazón late a 1000 por hora, y la incredulidad se apodera de todos los sentidos. La fan, con una expresión de incredulidad absoluta, se queda sin palabras. Sus ojos se abren como platos, su boca se entreabre. Es una imagen que refleja a la perfección lo que cualquier fan sentiría en esa situación. Sus ojos se fijan en Can Yaman, como si no creyera lo que está viendo. Su rostro, antes lleno de una sonrisa nerviosa, se transforma en una mezcla de sorpresa y asombro. Se lleva la mano a la boca, como si quisiera comprobar si lo que está pasando es real. La mirada perdida, el cuerpo que se tensa. Es un momento de puro shock, de no creer lo que está pasando. Es como si el mundo se detuviera por un instante, solo para que ella pueda asimilar la magnitud de lo que está ocurriendo. Luego viene la reacción emocional. Después del shock inicial, la fan rompe en lágrimas. Sí, lágrimas de emoción, de felicidad desbordada. Es la pura representación de la emoción que se siente cuando un sueño se hace realidad.
Y eso, señores, es algo que todos podemos entender. Las lágrimas comienzan a brotar silenciosamente, rodando por sus mejillas. Primero son unas pocas, pero rápidamente se desbordan, formando un río de felicidad. Las lágrimas son brillantes, reflejando las luces del escenario. Se lleva las manos a la cara, intentando ocultar su emoción, pero es inútil. Las lágrimas son imparables. El labio inferior tiembla y se escucha un ligero sollozo, demostrando la inmensa admiración hacia Kanyaman. Estas lágrimas no son de tristeza, sino de pura felicidad, de la realización de un anhelo. Representan la gratitud por la oportunidad de estar allí, de ver a su ídolo, y la emoción de saber que ese momento quedará grabado para siempre en su memoria. El encuentro en sí. Kanyaman, como es característico en él, se muestra cercano, amable y atento con su fan. Se acerca a ella, le habla, le sonríe, demostrando la gran persona que es, además de ser una estrella. El vídeo muestra cómo Kanyaman se abre paso entre la multitud, con una sonrisa radiante en su rostro. Se dirige directamente hacia Laura, y le dedica una mirada de complicidad. Se acerca a ella, y le extiende su mano en señal de saludo. Le dice algo al oído, probablemente una palabra de ánimo o cariño. Es imposible saberlo con exactitud, pero se puede intuir por la reacción de ella que fueron palabras bonitas, llenas de afecto. Le estrecha la mano con una sonrisa genuina y le dice, algo que solo ellos dos saben. Lo que sí es evidente es que la conversación entre ellos es cercana y sincera. Kanyaman se toma el tiempo de saludarla, de hablar con ella, de hacerla sentir especial. Le da un abrazo, un gesto de cercanía y cariño que demuestra la gran persona que es. Todo esto con una naturalidad que deja en evidencia la humildad y el gran corazón del actor. El momento de la conversación. La fan, ya un poco más calmada, logra articular algunas palabras. Intenta expresar su admiración, agradecerle, y Kanyaman la escucha atentamente, mostrando un interés genuino. La conversación entre ellos es breve pero intensa. Laura, con voz temblorosa, le dice lo mucho que admira su trabajo, lo mucho que le gustan sus novelas, y lo agradecida que está por todos los momentos de alegría que le ha brindado. Intenta explicar la importancia que Kanyaman tiene en su vida, cómo sus personajes la han inspirado y cómo su personalidad la ha cautivado. La emoción la traiciona, y a veces se queda sin palabras, pero Kanyaman la anima con una sonrisa y gestos de apoyo. Le dedica una mirada atenta, asintiendo con la cabeza y mostrándole que la escucha y la comprende. Le hace preguntas sobre cómo se siente, sobre su experiencia en el evento, y se interesa por sus gustos y opiniones. La conversación es corta, pero llena de significado. Demuestra que Kanyaman no solo es un gran actor, sino también una persona cercana, que valora el cariño de sus fans y que se preocupa por ellos. La foto del recuerdo. Por supuesto, no podía faltar la foto para inmortalizar el momento. Kanyaman posa con su fan, con una sonrisa radiante. Este es el momento cumbre, el recuerdo que quedará para siempre en la memoria de la fan. Kanyaman, con su habitual profesionalidad, se acerca a la cámara y posa junto a Laura. La abraza por los hombros en un gesto de cariño y complicidad. Ambos sonríen, irradiando felicidad. La expresión de Laura es indescriptible. Sus ojos brillan, y su sonrisa es sincera y espontánea. Se nota que está viviendo un sueño. La foto se toma, y ese momento queda grabado para siempre en una imagen que se viralizará en las redes sociales. La foto es la prueba tangible de que el sueño se hizo realidad, y de que ese encuentro fue auténtico y especial. Es un tesoro que la fan guardará para siempre. La imagen en sí misma es un símbolo de la conexión entre el artista y su público, y de la magia que se crea cuando se cumplen los sueños. El impacto en las redes sociales. El vídeo del encuentro se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los comentarios de los fans fueron de admiración y envidia sana. La reacción general fue de emoción, de alegría por la fan afortunada y de admiración por Kanyaman. El vídeo, compartido en múltiples plataformas, generó una avalancha de comentarios y reacciones. La mayoría de los fans expresaron su admiración por Kanyaman, destacando su amabilidad, su cercanía y su humildad. Algunos de los comentarios más destacados fueron: asterisco, qué suerte la de ella, ojalá algún día yo también pueda conocer a mi ídolo. Asterisco, qué gran persona es Kanyaman. Siempre demostrando su cariño por sus fans. Asterisco, me emocioné mucho al ver el vídeo,
es increíble cómo se preocupa por sus seguidores. Asterisco, la reacción de la fan es totalmente comprensible, yo también reaccionaría así. Asterisco, Can Yaman es un ejemplo a seguir, un gran actor y una gran persona. Asterisco, que envidia sana, es un sueño hecho realidad. Asterisco, este vídeo me hizo creer en la magia, a veces los sueños se cumplen. El vídeo fue compartido por miles de usuarios, generando un gran debate sobre la importancia de estos encuentros y sobre el impacto de los artistas en sus fans. La reacción general fue de apoyo y admiración hacia Can Yaman, y de alegría por la fan que tuvo la suerte de vivir este momento inolvidable. La importancia de este tipo de encuentros. Este vídeo demuestra algo muy importante, que las estrellas, a pesar de su fama, siguen siendo personas y valoran el contacto con sus fans. Can Yaman con este gesto demuestra su humildad, su cercanía y su aprecio por el cariño que recibe. Este tipo de encuentros fortalecen el vínculo entre el artista y su público, y demuestran que la admiración es mutua. Este tipo de encuentros no solo son importantes para los fans, sino también para los artistas. Les permite conectar con su público de una manera más cercana, entender sus sentimientos y emociones, y recibir el cariño y el apoyo que necesitan para seguir adelante con su carrera. Demuestran que a pesar de la fama y el éxito, los artistas siguen siendo personas, con sentimientos y emociones, y que valoran el contacto humano. Este tipo de encuentros también tienen un impacto positivo en la imagen del artista. Lo humanizan, lo acercan a su público y demuestran que no son inaccesibles. Generan una conexión más fuerte entre el artista y su público, lo que se traduce en un mayor apoyo y admiración. Los fans se sienten valorados y apreciados, y esto fortalece el vínculo entre ambos. Ahora bien, lo que hace que este vídeo sea tan especial, es que no solo vemos el encuentro en sí, sino también la autenticidad de la emoción. Es un momento real, espontáneo, lleno de sentimiento. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan conmovedor. Es la prueba de que la conexión entre un ídolo y sus fans es algo real, algo que va más allá de la fama y el glamour. Es una conexión basada en la admiración, el cariño y el respeto. La espontaneidad del momento, la emoción desbordada de la fan, y la cercanía de Can Yaman hacen que el vídeo sea un éxito rotundo. Es un momento que emociona, que conmueve y que nos recuerda por qué amamos a nuestros ídolos. Para mí, este vídeo es un recordatorio de por qué somos fans. Es la representación de la pasión, de la emoción, de la alegría que nos da el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que a veces, los sueños se hacen realidad. Y que a veces nuestros ídolos son mucho más de lo que imaginamos. Es un recordatorio de que la conexión entre los seres humanos es algo poderoso y que la admiración y el cariño pueden traspasar fronteras. Además, la forma en que Can Yaman aborda el encuentro es digna de elogio. Su sonrisa, su amabilidad, su interés. Demuestran que es una persona con un gran corazón, que valora el cariño de sus fans. Y eso, señores, es algo que debemos aplaudir. Su gesto es un ejemplo de humildad y de cercanía, y demuestra que la fama no lo ha cambiado. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Can Yaman es un ser humano extraordinario, que se preocupa por sus fans y que sabe cómo hacerlos felices. Segundo, que los sueños a veces se hacen realidad. Y tercero, que la reacción de la fan fue completamente épica. De verdad, ese vídeo es pura emoción. Es un ejemplo de cómo un simple gesto puede cambiar la vida de una persona. Es un recordatorio de la importancia de la cercanía, la amabilidad y el cariño en el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Que les haya transmitido la emoción que sentí al verlo y que les haya hecho creer, un poquito más, en la magia de los sueños. Que les haya hecho sentir la magia de la conexión humana, la importancia de la admiración y el cariño, y la belleza de ver un sueño hecho realidad. Así que llegamos al final del vídeo. Hemos hablado de un encuentro épico entre Can Yaman y una fan afortunada. Hemos visto la emoción desbordada, la conexión especial y la amabilidad del ídolo. Y sobre todo hemos comprobado que la admiración mutua es real y que los sueños, a veces, se hacen realidad. Hemos sido testigos de un momento que quedará grabado en la memoria de la fan, y que nos ha demostrado el poder de la conexión entre un ídolo y sus fans. Hemos visto la humildad y la cercanía de Can Yaman, y cómo este gesto impactó positivamente en la vida de una fan. Espero que les haya encantado este vídeo tanto como a mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el encuentro?
¿Les gustaría conocer a su ídolo? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué es lo que más les conmovió del vídeo? ¿Qué valor le dan a este tipo de encuentros? ¿Creen que estos gestos son importantes para los artistas y sus fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus experiencias y sus sentimientos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traeré las últimas novedades sobre sus artistas favoritos. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, los sueños sí se cumplen.